Gracias. Muy buenas noches. El día de hoy, jueves 15 de septiembre del año 2022, estamos dando inicio a una nueva sesión. Bienvenidos a todos a este grupo de estudio de G Carpe Diem. Les damos la más cordial bienvenida a todos los maestros del nivel primaria. Recordemos que todos estamos revisando la temática de los conocimientos pedagógicos de la especialidad. Si bien es cierto, es el nivel primaria, recordemos que las competencias son las mismas, desde inicial hasta quinto de secundaria. Es lo que debemos de recordarlo siempre. Entonces, como todo inicio, siempre debemos tomar algunos acuerdos de convivencia. Entonces tenemos nosotros la manito virtual que vamos a poder utilizarla para solicitar la palabra cada vez que lo necesitamos. Recuerden que no hay impedimento, no se les va a dejar de lado, así que mientras vamos desarrollando, ustedes pueden solicitar la palabra para pedir alguna aclaración, hacer algún aporte, alguna sugerencia, así que están todos libres de poder intervenir en este momento. Vamos a mantener el audio bloqueado mientras no participamos para evitar la filtración de las actividades que vamos desarrollando en casa, porque sabemos que muchos estamos en familia, hay actividades, hasta se escucha, ¿no?, el ruido de los vecinos. Entonces, mantenemos el audio bloqueado. Si tenemos alguna duda, ya como lo han visto, voy leyendo, vamos registrando. Igual los colegas que están apoyándonos nos van a ir leyendo también para poder despejar sus dudas. Y como siempre les pido, ¿no?, la participación en las actividades. ¿Por qué? Queremos que participen para hacerlo más dinámico. Recordemos que también cuando estamos en nuestras clases con nuestros estudiantes queremos que todos participen. Hay momentos en que todos quieren participar y tampoco no alcanza el tiempo para todos, también lo sabemos. Entonces, vamos a ir haciendo ese orden de participación, ¿sí? Entonces, ahora sí, teniendo los acuerdos claros, vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Recordemos que ya hemos desarrollado algunas competencias del área de personal social. El día de hoy vamos a desarrollar la competencia que corresponde al conocimiento didáctico para promover la gestión responsable de los recursos económicos. En realidad, vamos a desarrollar la quinta competencia que corresponde al área de personal social. Es importante que tomemos en cuenta que para trabajar esta competencia debemos de conocer, debemos de saber a qué se refiere estos temas que están propuestos. ¿Por qué motivo? Porque son el marco donde se van a desarrollar las casuísticas. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que va a contener o qué es lo que debemos de conocer? ¿Qué es lo que contiene esta competencia? Bien, ciudadanía económica, o sea, lo que se refiere a la economía. Agentes que participan del proceso económico. Características y roles de los individuos, de las familias, las empresas y el Estado. Ojo, nosotros somos maestros del nivel primaria. Si bien es cierto, no trabajamos de primero a sexto grado, estamos trabajando en un grado específico. No significa que yo no conozca o no desarrolle algunas actividades que me van a ayudar en el desarrollo de esta competencia, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que sepamos, porque algunos vayan a pensar, pero yo estoy en primer grado, Miss, y yo no he trabajado esto. O de repente, yo estoy en sexto y no he trabajado esto. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que cuando nos evalúan como maestros de primaria. Bien, ¿qué otra temática?
intercambio, trueque y uso del dinero. El funcionamiento del mercado. En este tema del funcionamiento del mercado, recordemos que debemos de conocer qué tipo de transacciones hay, cómo es que se realiza, o se desarrolla la economía a través del uso de las mercancías, de los insumos, ¿no? De los materiales que pueda proporcionarnos esa institución. Importancia de la tributación. ¿Cuánto hemos trabajado respecto a la importancia de la tributación? ¿Se está trabajando o no se está trabajando? Ahorro, inversión y presupuesto. Derecho de los consumidores y consumo informado y responsable. Si bien es cierto, nosotros en primaria tenemos dentro de esta competencia lo que corresponde al ahorro, inversión y presupuesto, que está relacionada a el tema de emprendimiento, ¿sí? Está muy relacionado al tema de emprendimiento. Entonces, es por eso que debemos de tener claridad cuándo vamos a desarrollar esta competencia. Bien. Entonces, recordamos nuevamente que en personal social nosotros tenemos 5 competencias. Ya hemos desarrollado la competencia construye su identidad, hemos desarrollado la competencia convive y participa, construye interpretaciones, hemos desarrollado gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Para ello es importante que tomemos en cuenta el enfoque. Siempre que vamos a trabajar cualquier competencia, cualquiera, vale para todas las competencias, tenemos que tener presente el enfoque, sea comunicación, sea matemática, sea personal social, ciencia y tecnología, arte y cultura, educación física, religión, todas las competencias, todas las áreas tienen su enfoque y dentro de este área se desarrollan algunas competencias. No todas las áreas tienen la misma cantidad de competencias, tengamos presente eso, pero todas tienen su enfoque. Eso sí tenemos que tener claro. Bien, entonces, en el área de personal social tenemos 2 enfoques, 2 grandes campos de acción donde se van a desarrollar o la cual va a guiar este trabajo. En este caso, el desarrollo personal, que está directamente vinculado al ser humano, a la persona en sí, y el ejercicio de la ciudadanía. O sea, cómo esta persona, este ser, este individuo va a desarrollarse dentro de un conjunto de personas. Cómo es que va a poner en práctica aquello que conoce cuando se relaciona con los demás y hace una vida o una convivencia ciudadana. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Recordemos que no estamos en una burbuja. No somos solos. Nosotros nos vamos a desarrollar, vamos a vivir, nos vamos a enfrentar a una sociedad donde el estudiante desde este momento ya es un ciudadano. A veces pensamos de que no, es muy chiquito, recién está en primaria. No, desde ya es un ciudadano. Por lo tanto, tiene responsabilidades, tiene deberes, tiene derechos. Entonces, es muy importante que eso se conozca. Bien. Entonces, decíamos que hoy estamos abarcando esta 5ª competencia. Gestiona responsablemente los recursos económicos. Ahora yo quiero hacer una pregunta a la sala. ¿Qué temas ya han desarrollado con esta competencia? ¿Qué temas ya han desarrollado? A ver, quiero leerlos o quiero escucharlos. Bien.
¿Qué temas, qué temática, qué contenido temático ya hemos desarrollado en esta competencia? Pueden registrarlo en el chat o pueden abrir el audio. A ver. Vamos a ver para invitar a su participación. A ver, me gustaría saber, habemos acá, más de 40 colegas. Vamos a ver. Vamos escribiendo en el chat quienes no pueden utilizar su audio y quienes lo pueden hacer. Así que los invito para que lo hagan, ¿sí? Para que puedan participar. ¿Qué temática ya han desarrollado con esta competencia? Bienvenidos a quienes se están conectando. Bien. A ver. Uy. ¿Qué puedo pensar yo? A ver, ¿qué voy a pensar? No están registrando. De repente todavía no han trabajado esta competencia. ¿No? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? A ver. O como con los niños, ¿no? Con los niños vamos nombrando, a ver quién participa, ¿no? Hacemos eso, a ver, invitamos así. A ver, voy mencionando, ¿ya? A ver, ¿a quién lo invitamos a participar? A ver, Nancy Altamirano. A ver, ¿qué me puede decir, maestra? ¿Ya ha desarrollado? ¿Qué temática ha desarrollado con esta competencia? Si no puede utilizar el audio, puede escribirlo, ¿sí? Como le dirían si fueran los niños, ¿no? Qué calladitos son en mi grupo, qué tranquilitos, ¿no? Uy, algo está pasando. Ahí está, a ver, vamos a ver. Creo que no se desarrolló, claro, a ver, pero en el aula, ¿qué hemos desarrollado? ¿Qué hemos desarrollado ya con nuestros estudiantes en el aula, en esta competencia? ¿Qué actividades han desarrollado con esta competencia? Acuérdense que cuando hemos hecho la competencia lee, ustedes ya han hecho lecturas de cuentos, de fábulas, de poemas, ¿no? De cartas, de noticias, de afiches. En esta competencia, ¿qué temática ya han desarrollado en su aula? A ver. Gracias, Jesús. Jesús ya nos indicó. A ver, alguien más. ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Qué ha desarrollado? ¿Qué ha desarrollado? Vamos. ¿Están ahí, colegas? ¿Están ahí? Voy a preguntarse. Vamos a ver. Claro, porque yo no, si es que no los escucho o no escriben, me da la impresión de que no están, ¿no? Voy a pensar de que no están acá. A ver, vamos, a ver. Quiero pensar que de repente por allí algunos sí han desarrollado esta competencia. De repente otros lo están dejando para noviembre, ¿no? Para octubre, noviembre, tal vez. Entonces, si bien es cierto, a ver, Jesús levantó la mano, puedes tomar la palabra. Bien, maestra, buenas noches. Buenas noches, Bueno, maestro. yo había pensado de que tal vez habíamos desarrollado con una sesión antigua en clase de la academia, ¿no? Bueno, con mis niños yo he estado desarrollando el tema de ahorro, inversión y presupuesto, ¿no? Justamente utilizaba, por ejemplo, en este tema, de cuánto, digamos, tenemos un presupuesto, nuestros padres, nuestras mamás, digamos, las mamás, ¿no? Cuánto de ingreso tienen mensualmente, ¿no? O semanal o mensualmente, ¿no? Y cuánto, digamos,
de ese dinero, de ese ingreso, ellos invierten, ¿no? En su educación, en su alimentación, vestido. Bueno, he estado tocando algo, temas referidos, ¿no? Más que todo de presupuesto. Bien, gracias, maestro. A ver, el maestro Miguel también dice, los gastos y el ahorro en la familia. Uy, muy bien, gracias, maestro. Claro, yo sé que varios ya han trabajado esta competencia, ya han venido desarrollando algunas actividades con los estudiantes. Entonces, nosotros como maestros debemos de conocer a qué se refiere la competencia. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice nuestro programa curricular respecto a esta competencia? Bien, entonces dice, el estudiante es capaz de administrar los recursos. Ojo, administrar los recursos. Pero mis estudiantes son muy pequeños, ¿cómo van a administrar los recursos? Me dirán algunos. Vamos a ver a qué se refiere luego, ¿sí? Tanto personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica. Volvemos a lo que teníamos en otras competencias, ¿no? Hablaba mucho de esa postura crítica. Entonces es muy importante que esa administración de recursos va a ser a partir de una postura crítica sobre el manejo de estos, o sea, de esos recursos, de manera informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente económico, o sea, que el estudiante se conozca, sepa, se reconozca como un agente económico. Comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero. Aparentemente es tan sencillo, ¿no? Así que poquito, claro, tiene que saber administrar los recursos, asumir una postura crítica, que comprenda la función de los recursos económicos. Además me dice necesidades y funcionamiento del sistema económico financiero. Y yo aquí me pregunto, los maestros, ¿sabremos administrar nuestros recursos económicos? ¿Cuántos maestros tenemos el sueldo completito? ¿Cuántos maestros hemos invertido nuestro sueldo? ¿Cuántos maestros solamente se endeudaron? ¿Cuántos manejamos tarjetas de crédito? ¿Cuántas tarjetas de crédito tenemos? En realidad, ¿será un beneficio? ¿Será un perjuicio? ¿Cuánto de ahorro tenemos para algún imprevisto? Sabemos que los imprevistos, como lo que sucedió en la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos agarró la pandemia? A todos nos cogió con ahorros suficientes como para vivir los meses que estuvimos encerrados sin trabajar. Gracias a Dios a los maestros no nos afectó mucho porque tuvimos la suerte de seguir percibiendo nuestro sueldo, lo que no sucedió en muchas familias, ¿no? Porque no todas las familias tuvieron esa ventaja de que la persona, el familiar que mantenía el hogar siga teniendo el trabajo. Muchos perdieron los trabajos, ¿no? Entonces, hemos administrado siempre correctamente los recursos económicos. Ahora, solamente sobre recursos económicos, ¿qué otros recursos más se refieren? Entonces, lo primero que tenemos que comprender específicamente es qué me dice el programa curricular. Administrar los recursos asumiendo una postura crítica de manera informada y responsable. En este esquema, nosotros vamos a tener la explicación de qué se refiere esta gestión responsable de los recursos económicos. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante administra los recursos con actitud crítica y además toma decisiones. Entonces, esa toma de decisiones se va a dar siempre y cuando el estudiante pueda comprender que todas las personas somos agentes económicos. ¿Y por qué somos agentes económicos?
porque trabajamos y porque consumimos. A veces consumimos más de lo que trabajamos, ¿no? A veces pasa, sucede. Consumimos un bien o un servicio y trabajamos brindando un bien o un servicio. ¿Para qué sucede esto? Para satisfacer las necesidades. Los estudiantes, en la edad en que se encuentran nuestros estudiantes, ellos no trabajan aún en la mayoría, por ahí sí hay unos que otros. Lo que sí tienen más es que nuestros estudiantes consumen, y al ser consumidores de algún bien o algún servicio, se convierten ya en agentes económicos. Pero además debemos entender que como consumidores tenemos deberes y tenemos derechos. Esos deberes nos obligan a nosotros tener que pagar. ¿Pagar qué? Impuestos. Y pagar deudas contraídas. ¿Qué sucede muchas veces? Que no quieren pagar. Hay muchas personas que adquieren deudas y simplemente dicen, ay, es que no tengo, pues, ¿por qué voy a pagar? Se me acabó mi plata, ya no tengo, ya no puedo. Pero si asumiste un compromiso, ¿no? Tienes que saber solucionar y cumplir con esa deuda que contrajiste en alguna situación, ¿no? De necesidad, alguna situación de deseo, alguna situación de salud, de educación. Muchos de nosotros los maestros, para poder estudiar, hemos recurrido a deudas, ¿no? A préstamos. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno en el Perú no tenemos la facilidad de acceder de repente a maestrías, a doctorados gratuitos, como lo tienen en otros países. Entonces, ¿qué hacemos? Nos seguimos educando teniendo deudas, ¿no? Obteniendo préstamos de diferentes entidades. ¿Por qué? Porque buscamos mejorar. El pago de los impuestos, ¿para qué va a servir? Y el estudiante lo tiene que comprender, que esos impuestos que pagamos al momento de brindar un servicio o de recibir un servicio, van a cubrir esos gastos del Estado. ¿Para qué? ¿Qué va a suceder con ello? Pues obviamente va a servir para que podamos recibir educación, tener hospitales, tener carreteras, tener de repente en algunos casos vamos a recibir parques y jardines u algún bien común que va a ayudar a la sociedad, a la comunidad donde se encuentre. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes pagamos el impuesto. Y cuando hablamos de ese deber como uso responsable, también es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a decidir sobre aquello que hacemos uso, o sea, sobre nuestras pertenencias, el uso responsable de los espacios públicos. ¿Qué está sucediendo con muchos espacios públicos? Que tiene que ver con la competencia anterior, recuerden, ¿no? Gestiona el ambiente. El uso responsable de los servicios que recibe. Agua, luz, teléfono, cable, ¿no? ¿Qué otros servicios tenemos? Entonces tenemos que ser responsables. Aún el servicio de agua es del Estado. Ya no tenemos servicio de luz, en algunas comunidades todavía las hay, pero ya no hay un servicio de luz que sea del Estado. Tampoco tenemos servicios de telefonía que sea del Estado, o sea, no tenemos subvención, pero sí ya hay servicio de gas, ¿no? El servicio de gas domiciliario que se están dando en algunas comunidades, en algunas localidades, que es un servicio gratuito.
Muchos de los que obtuvimos al inicio hemos pagado, hemos solventado este servicio. Sin embargo, ahora ya no se da en algunas comunidades, en algunos lugares. ¿Por qué? Porque es un servicio que está subvencionado por el Estado. Y el uso responsable del dinero. Y ustedes van a poder ver eso a través de las actividades que realizan también en el aula. Los estudiantes están manejando adecuadamente el dinero, han calculado cuánto de dinero obtienen durante la semana cada vez que piden propina a sus padres. Muchos estudiantes les parece poquito, ¿no? Ay, no, a mí me da solo 2 soles, 2 soles. Pero si suman los 2 soles diarios, en 5 días ya tiene 10 soles. Y en un mes de 4 semanas ya tiene 40 soles. ¿Qué pudo hacer con 40 soles? De repente pagar uno de los servicios. Entonces, por eso, ese uso responsable es muy importante que lo deba de manejar. ¿Por qué? Porque al hacer uso responsable de ello, nos va a permitir ahorrar. Si yo uso adecuadamente el servicio de agua, no la desperdicio, no riego los jardines que tengo con agua potable, ¿no? Uso el agua responsablemente. ¿Qué hago? Lavo mis verduras, mis frutas, ese agua lo utilizo para regar. Entonces estoy ahorrando costos. Pero esto tiene que ser consciente, por eso que acá me decía con una posición crítica, ¿no? Entonces, cuando habla en función de sus necesidades y posibilidades, está hablando en esas necesidades y posibilidades del estudiante, ejerciendo ese derecho que tiene él como un ser informado. ¿Cuántos de nosotros revisamos cada mes nuestros recibos? ¿Estaremos pagando correctamente lo que consumimos? ¿O está pasando algo, ¿no? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Qué sucedió? El trato justo, el ser escuchado, la seguridad de tener esta administración de nuestros propios recursos al ser consumidores de un producto o un servicio. Entonces, es muy importante que nosotros como maestros comprendamos esa secuencia, ese contenido que tiene nuestra competencia. Entonces, ahora tenemos la pregunta. ¿Cuáles son esas capacidades de la competencia? Gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Cuántas capacidades tiene? A ver, si lo anotan, a ver, por favor, a ver en el chat, ¿cuántas capacidades tiene esta competencia? Buenas noches, Miss. Buenas noches. 2 capacidades. ¿Estamos de acuerdo? Tiene solo 2 capacidades, ¿no? Efectivamente, la competencia... Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. Y la segunda es la toma de decisiones económicas y financieras. Exacto. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, efectivamente, solamente tiene 2 capacidades. Sin embargo, no por tener solo 2 capacidades, significa de que, uy, no tengo mucho que desarrollar. Al contrario, esta competencia nos obliga a trabajar muchas temáticas. Vamos a ver a qué se refiere la primera. La primera capacidad dice, comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. Ojo, las relaciones. O sea, ¿qué relación hay entre los elementos del sistema económico y el financiero? ¿Y a qué se refiere? Dice, supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos, o sea, entre estos agentes, y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. O sea, no es que las interrelaciones por las interrelaciones, no, sino que además, ¿cómo es que esto se puede observar en el sistema? Y seguido,
cómo es que el Estado interviene, cuál es su rol que tiene el Estado frente a esos elementos económicos y financieros. Eso es lo que me dice mi primera capacidad. ¿Qué me dice mi segunda capacidad? Si bien es cierto, el estudiante tiene que comprender esas relaciones, me dice, toma decisiones económicas y financieras. Y por allí va a pasar, pero mis niños están en primer grado, ¿podrán tomar decisiones económicas y financieras? ¿Será muy pequeño para que tomen decisiones económicas y financieras? ¿O podrán tomar decisiones? Entonces, primero, yo debo de comprender a qué se refiere esa toma de decisiones. Dice, supone planificar el uso de los recursos económicos de manera sostenible. O sea, esa planificación del uso de los recursos económicos no es que, bueno, ya, para una vez que lo aprendan y listo. No, sino que tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que ser aplicable. O sea, que sea capaz de luego aplicarlo en su vida cotidiana, en función a sus necesidades y posibilidades. También implica entender los sistemas de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado. O sea, esa toma de decisiones que vamos a trabajar, debemos de tener en cuenta que el estudiante va a comprender, tiene que entender claramente cómo es que en este sistema de producción y consumo, él tiene derechos y tiene deberes. Pero ¿cómo es en el sistema de producción y de consumo? Recuerden, producción va a producir, ¿qué puede producir? Un bien o un servicio. Y además me dice sobre el consumo. En este momento que nosotros estamos brindando una clase a nuestros estudiantes en las aulas, nosotros estamos brindando el servicio de educación. Y los estudiantes están consumiendo nuestro servicio. Entonces, esa mecánica es la que se debe de comprender y el estudiante debe de entender que esto es tan importante para que pueda manejar luego la economía. No solamente la economía de su, ¿no? de su hogar, sino además que inclusive en algún momento en que va a iniciar algún emprendimiento. Pero en primaria no se hace emprendimiento. ¿Quién dijo que no se hace? ¿En qué parte del currículo nacional me dice que yo no trabaje emprendimiento? Por el contrario, yo debo de aprovechar los emprendimientos para que me ayude a comprender la competencia y para que me ayude a visualizar ese desarrollo de la competencia, esa construcción progresiva que va haciendo el estudiante del nuevo conocimiento, del nuevo aprendizaje. Entonces, eso es lo importante. Bien. Entonces, ahora, ¿qué me presentan los estándares? ¿Qué me dicen los estándares de la competencia? Lo primero que voy a comprender, lo primero que debo de saber y recordar. 3. Este tercer nivel corresponde a primer y segundo grado, ¿sí? El ciclo 3. Y el estándar, acuérdense, se logra al finalizar el ciclo. Por lo tanto, la mirada siempre es hacia el estándar. Los criterios de la evaluación van a ser generados, van a ser propuestos a partir de este estándar.
Por eso es que yo, maestra, tengo que conocer claramente qué me dice el estándar. Miss, yo estoy en tercero y cuarto. Por lo tanto, ¿cuál me corresponde? Me preguntan algunos. Claro, estoy en tercer grado, tercer y cuarto grado. Tercer y cuarto grado, le corresponde el nivel 4, el ciclo 4, ¿sí? Esto corresponde al tercer y cuarto grado. El ciclo 3, el nivel 3, corresponde al primer y segundo grado. Entonces, debo de tener claro eso. Y el quinto nivel o el nivel 5 del estándar corresponde al quinto y sexto grado. Uy, no quiere moverse mi mouse. ¿Qué pasó? Quinto y sexto grado, ¿sí? A eso corresponde. Entonces, como maestros, si estoy yo en este momento, me encuentro en el cuarto grado, entonces yo tengo que conocer específicamente qué me dice el nivel del estándar. Miss, miro adelante, miro atrás. ¿Se puede mirar adelante? ¿Se puede mirar atrás? Claro que sí. Yo voy a ir mirando adelante porque puede ser que tenga estudiantes que están muy bien, han sobrepasado, son esos estudiantes que han logrado o han alcanzado un logro destacado. Muy bien, de repente ya están alcanzando el siguiente nivel. Pero yo tengo niños, después de la pandemia, han venido mal, me dicen los maestros. Entonces, es importante que yo también le dé una mirada al ciclo anterior. ¿Bien? Entonces, no se trata solamente que porque estoy en este ciclo, solo miro mi ciclo. No. Voy a mirar el ciclo anterior y también miro el ciclo posterior. ¿Por qué motivo? Porque en mi aula tengo 3 grandes grupos diferenciados. En algunos casos tienen hasta 4. Ahora que hemos visitado aulas, me decían, no, yo tengo 4 grupos, así bien diferenciados. Entonces, yo no puedo hacer que con este mismo estándar pueda mirar los 4 grupos diferenciados. ¿Por qué motivo? Porque tengo estudiantes que están debajo de esto. Por lo tanto, miro el anterior. Pero por ahí también tengo unos cuantos estudiantes que están súper bien. Ellos ya han avanzado lo suficiente, han logrado trabajar, conocen, desarrollan, entienden, comprenden, explican a los demás. Están excelentemente bien. Entonces le corresponde mirar el ciclo anterior. Perdón, posterior. Así como he mirado el ciclo anterior. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque eso me ayuda a ir mirando, a darle esa mirada pedagógica hacia el desarrollo de las actividades que va mostrando el estudiante y hacia el desarrollo de esas capacidades que debe de lograr para alcanzar la competencia. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. El nivel 3 corresponde a primer y segundo grado, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo. Y en el ciclo, recordemos que tenemos 2 grados. El ciclo tiene 2 grados. El tercer ciclo, primer y segundo grado. El cuarto ciclo, tercer y cuarto grado. Y el quinto ciclo, quinto y sexto grado. Eso debo de tenerlo presente. ¿Y qué me dice? ¿Qué encuentro yo dentro de esta competencia? En este estándar de esta competencia. Dice, gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar los bienes y servicios con los que cuenta su familia y en la escuela. En su familia y su escuela. Vamos a ver qué dice en el cuarto ciclo. Gestiona responsablemente los recursos económicos al diferenciar entre necesidades y deseos.
y usar los servicios públicos de su espacio cotidiano, reconociendo que tiene un costo. Ah, que tiene un costo. Denis levantó la mano. Miss. Buenas noches, Miss. Disculpe, Diga. quería hacerle una consulta o más que una afirmación o negación. Los estándares, si es verdad, ese tercero, cuarto y quinto ciclo, son la descripción de las competencias, ¿verdad? ¿O me estoy Claro que equivocando? sí, claro que sí. Lo que sucede es que nosotros lo que tenemos que entender que estas descripciones que tenemos nos van a permitir mirar a la competencia y nos va a permitir mirar qué es lo que va logrando el estudiante, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cada vez que revisamos, ¿no? Revisamos los estándares. Tomemos en cuenta que estas son descripciones grandes, descripciones de la competencia. Las descripciones mucho más específicas las vamos a encontrar en los desempeños, ¿sí? En los desempeños vamos a encontrar mucho más específico. Sin embargo, en el estándar lo vamos a ver de manera mucho más global. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Y ojo, aquí dentro vamos a poder visualizar esas capacidades que hemos visto. Acuérdense que tenemos dos capacidades. Y estas van a estar, van a poder verse, van a poder observarse aquí en este estándar. Y lo mismo sucede con todas las competencias. Ojo, lo mismo sucede con todas las competencias. Bien, entonces, continuamos. Dice, aquí diferenciando necesidades y deseos, y al usar servicios públicos de su espacio cotidiano, reconociendo que tiene un costo. En cuarto grado, el estudiante tiene que lograr esto. Pero, ¿qué me dice en el siguiente ciclo? Gestiona responsablemente los recursos económicos al utilizar el dinero y otros recursos como consumidor informado y al realizar acciones de ahorro, inversión y cuidado de ellos. ¿Qué más me dice? Explica el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo y en la planificación de los presupuestos personales y familiares, así como la importancia de cumplir con el pago de impuestos, tributos y deudas como medio para el bienestar común. Ojo. Dice que explique el papel de la publicidad frente a las decisiones de consumo. O sea, cómo es que esa publicidad influye en las decisiones de consumo de los estudiantes. ¿Qué me dice? Explica los roles que cumplen las empresas y el Estado respecto a la satisfacción de las necesidades económicas y financieras de la persona. ¿Y qué me dice en el cuarto ciclo? Reconoce a los miembros de su comunidad, se vincula al desempeñar distintas actividades económicas. Ojo, a lo menos se vinculan al desempeñar las distintas actividades económicas y que estas actividades inciden en su bienestar y en el de otras personas. ¿Qué sucede muchas veces? Muchas veces, cuando vamos trabajando, queremos que todos trabajemos igual. Sin embargo, vamos a poder darnos cuenta que en algunos casos, por ejemplo, como dice acá, esa vinculación en distintas actividades económicas. En todas las regiones, las actividades económicas serán las mismas. Por todas se obtendrán los mismos beneficios.
Entonces, eso es lo que tenemos que comprender nosotros. ¿Para qué? Para que primero tiene que ser cercano al estudiante. Aquello que desarrollemos tiene que ser cercano al estudiante. ¿Para qué? Para que lo pueda comprender. Porque ¿qué sucede muchas veces? Queremos trabajar lo general, queremos trabajar algo que ya está propuesto, pero que no se vincula con nuestro contexto. Y al estudiante le cuesta, es mucho más difícil. No estoy diciendo que no tenga que conocer otros contextos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que partimos del contexto cercano, del contexto real del estudiante, para luego llevarlos a otro contexto. Porque así es mucho más fácil, es mucho más amigable comprender las actividades que vamos desarrollando. ¿Qué me dice en el tercer ciclo? Miren, por acá me está hablando ya de los presupuestos personales y familiares. Y el maestro Jesús y el maestro Miguel me comentaban de que ellos han trabajado esta parte, ¿no? Que han trabajado, el maestro Miguel trabajó gastos y ahorros. Y cuando hacemos el trabajo o ayudamos a los estudiantes que conozcan esta temática, vamos desarrollando esta partecita del estándar. ¿Qué me dice en el tercer ciclo? Dice, reconoce que las personas y las instituciones de su comunidad desarrollan actividades económicas para satisfacer sus necesidades y que contribuye a su bienestar. Ojo, personas y las instituciones. Eso tiene que comprender el estudiante. Acuérdense que en este caso son estudiantes de primer y segundo grado. Entonces, yo estoy en primer grado, o sea, debí trabajar las instituciones de la comunidad, aquellas que desarrollan actividades económicas, claro que sí, me dice, me pide. Y todavía dice aquí, ¿no? Para satisfacer sus necesidades. ¿Qué actividades económicas satisfacen las necesidades que tienen los estudiantes? Entonces, por eso es que cada vez que yo voy a planificar, cuando yo realizo la planificación de mi unidad didáctica, yo debo de hacer la revisión de mi estándar. Debo de revisar mis desempeños. ¿Para qué? Para comprender qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que estoy trabajando y qué es lo que me falta por trabajar. Y si nos damos cuenta, simplemente, ¿qué está sucediendo en esta parte? Que está habiendo un nivel de complejidad de un ciclo a otro. Simplemente hay un nivel de complejidad. Si dice que gestiona recursos económicos al utilizar bienes y servicios con los que cuenta su familia y su escuela. Acá en la segunda o en el cuarto ciclo me está diciendo al diferenciar necesidades y deseos. Y en el quinto ciclo me está diciendo al utilizar el dinero y otros recursos. Entonces, ¿qué está viendo? De un ciclo a otro o de un nivel a otro, lo que me está diciendo es que hay un nivel de complejidad que va a permitir que el estudiante vaya incrementando, vaya ampliando sus aprendizajes. Bien, entonces, yo maestra, yo maestro, siempre lo voy a ir revisando. ¿Para qué? Para ir mirando, sí, yo sí trabajé, sí hice necesidades y deseos, ya mi estudiante sabe reconocer qué es una necesidad y qué es un deseo, qué es lo que voy a priorizar al realizar mis gastos, cómo es que yo presupuesto, cómo es que yo contribuyo a la mejora de la economía en mi familia a través del desarrollo de esta competencia. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos a qué se refiere. ¿Por qué? Porque en base a esto que ya está propuesto, nosotros vamos desarrollando esta competencia. ¿Sí? ¿Y qué me dice en los desempeños? ¿Qué me dice en el desempeño?
de primer grado. Miren acá algo que debemos de tener claro. Dice, en el primer grado dice, cuando el estudiante gestiona responsablemente recursos económicos y se encuentra en proceso, lo dice claramente aquí, hacia el nivel esperado. Entonces, en primer grado, mi estudiante se encuentra en proceso. ¿Pero qué me dice en segundo grado? Dice, cuando el estudiante gestiona responsablemente los recursos económicos y logra el nivel esperado. ¿Se dan cuenta? En primer grado el estudiante se encuentra en proceso y en segundo grado el estudiante logra. ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice? ¿Qué me está pidiendo el desempeño? ¿Qué me está pidiendo el desempeño? Me dice, explica las ocupaciones que desarrollan las personas de su espacio cotidiano. ¿Y cuál es su espacio cotidiano? Y cómo atiende sus necesidades y a las de la comunidad. O sea, sus necesidades y a las de la comunidad. Entonces, yo tengo que saber cuál es el espacio cotidiano de mi estudiante. ¿Cuáles son esas ocupaciones? Eso es lo que me dice en primer grado. ¿Lo podré desarrollar en una sola sesión o una sola actividad de aprendizaje? ¿O necesitaré varias actividades para lograr esto? Luego, ¿qué me dice? En la segunda, mire el segundo desempeño. Utiliza responsablemente los recursos. ¿Y a qué se refiere? Pertenencias del estudiante. A eso. Que le brinda su familia y su institución educativa. Y reconoce que esto se agota. ¿Qué recursos? ¿Cuáles son sus pertenencias? ¿Qué sucede con nuestros niños de primer grado? Porque estos desempeños son de primer grado. ¿Qué pasa? Generalmente pasa con nuestros niños. Se perdió mi lápiz, ¿no? Siempre se pierde el lápiz, ¿no? Eso pasa en todas las aulas, creo que es a nivel nacional, que se les pierden los lápices, o se les pierden los colores, o alguna mamá dice, todos los días le compro y siempre lo pierde. Y seguro que habrá algo mágico que desaparece, digo, yo siempre le digo a mis niños, yo trabajo con niños pequeños, y siempre le digo, uy, seguramente hay algo mágico que, con su varita mágica, desaparece los lápices, ¿no? Entonces, el cuidar, el utilizar responsablemente los recursos, se está refiriendo específicamente a que el estudiante cuide sus pertenencias en este primer grado. ¿Pero qué me dice en el segundo grado? Dice, explica que los recursos que consumen en su hogar e institución educativa son producto de las actividades económicas que desarrollan las personas y las instituciones para satisfacer sus necesidades y obtener bienestar. Identifica acciones que le permiten el ahorro. Aquí está. Y en el grupo anterior me preguntaba una Miss, o sea, yo puedo hacer un proyecto del ahorro. ¿En qué grado te encuentras? Le preguntaba. Miss, yo estoy en tercer grado. Ah, muy bien. ¿Y podré hacerlo? Claro que sí. Es parte, y no lo estamos inventando, no es lo que dice Fanny, ojo. No es lo que dice, uy, sí, en ese taller me dijeron. No, esto está tal cual, está en nuestro programa curricular del nivel primaria. ¿Qué más me dice? Explica que todo producto tiene un costo y que al obtenerlo se debe retribuir por ello, o sea, tengo que hacer una retribución por ello. Y puede darse a través de un intercambio del dinero o del trueque. Y antiguamente, obviamente, el estudiante tiene que entender que antes se trabajaba o se intercambiaban los productos. Hay localidades en las que aún sucede el trueque. Hay comunidades donde hay una fecha específica donde llevan a la plaza
listo, Denise, termina la idea, llevan a la plaza para poder hacer ese intercambio de sus productos. Existe hasta el momento. Entonces deben de conocerlo también. Bien, Denise, tienes la palabra. Y solo quería comentar la manera ¿cómo se llama? De experiencia, ¿no? Yo trabajo acá en Acobamba, Huancavelica, y esta semana, desde el lunes hasta el día de ayer, era la feria de Taitahuayay, que le llaman acá. Entonces yo también por primera vez observé, ¿no? Y hice una sesión de comunicación, no hice en personal, por eso no levanté la mano. Hemos salido a la feria y los niños traían sus productos, ¿no? Su maíz, su haba, su chuño, y hacían, ¿no? Agarraban 2, 3 puñados y venían los de Huanta y hacían ese intercambio, el trueque, que acá todavía lo siguen viviendo. Eso le quería comentar, gracias. Gracias, Denis. Claro, existe. Por eso le decía, no es que ya se terminó, ya no hay. Es importante. En algunas localidades no sucede eso, pero en otras sí. Y esta virtualidad nos ha ayudado a conocer mucho más lugares de los que lo hubiéramos logrado en una presencialidad, ¿no? Y justamente esto que nos está comentando y que lo ha trabajado en el área de comunicación, muy bien lo pudo trabajar en el área de personal y lo puede hacer porque recién lo han trabajado, recién lo han vivido, lo han vivenciado, porque ese aprendizaje le va a quedar y lo dice acá, ¿no? ¿Qué me dice? Que explica que todo producto tiene un costo y que al obtenerlo se debe retribuir por ello. Ha hecho un intercambio, ¿no? De los productos que traía, ha hecho un intercambio en esta feria. Y eso sigue pasando en muchos pueblos. Propone acciones de acuerdo a su edad. Ojo, ¿por qué dice de acuerdo a su edad? Porque de acuerdo a la edad van a variar las acciones que realizan los estudiantes para el uso responsable de los productos en la institución educativa y en su familia. Pero en mi localidad no se hace el trueque, ¿cómo le voy a explicar? Pues fácil. Propongo una actividad y hago, ¿no?, la simulación del trueque, donde tendrían que traer algunos productos que podrían hacer ese intercambio. Obviamente siempre con un análisis de información. ¿Por qué? Porque es importante que a pesar de que no sea de su contexto, puede vivenciarlo con situaciones simuladas. ¿Por qué? Porque existe. Porque existe. Entonces, las actividades que vamos realizando y estos espacios, ¿no? Estos espacios donde compartimos maestros, no solamente en este grupo, de repente están en otros grupos, pueden conversar, unirse, citarse entre ustedes y hacer intercambios virtuales, conocerse, relacionarse con los colegas de otra localidad. Yo tengo una propuesta, luego de repente por ahí voy a dejar mi teléfono porque vamos a hacer una feria de libro con los colegas de Puno. Mi colegio está ubicado en Villa El Salvador, que es un distrito de Lima. Y vamos a tener una feria de libro con las cuales nos vamos a conectar con los colegas de Puno. Entonces, esta virtualidad nos ha dado esa oportunidad de poder hacer ese intercambio, intercambiar experiencias. Nos ayuda a fortalecer este trabajo. Bien, entonces, ¿para qué? Para seguir poniendo en práctica el desarrollo de nuestra competencia, para ayudar a ello. Bien, entonces, ¿qué me dice en tercero y cuarto? ¿Qué me está pidiendo? Lo mismo, decimos lo mismo, cuando el estudiante gestiona, en el tercer grado se encuentra en proceso, y cuando está en cuarto grado, logra el nivel esperado. Entonces, el primer desempeño en tercer grado explica el trabajo que realizan sus familiares y demás personas
permite la obtención del dinero para la adquisición de ciertos bienes y servicios con las finalidad de satisfacer las necesidades de consumo. Ojo, dice, explica que el trabajo que realizan sus familiares. Yo he tenido la oportunidad de visitar tercer grado y simplemente en un diálogo que hacíamos con los estudiantes le preguntaba, chicos, a ver, ¿quién me puede decir en qué trabaja su papá? Ah, mi papá trabaja en Lima, Miss. Mi papá trabaja en Villa Salvador. Sí, pero le he preguntado, ¿qué actividad? ¿En qué? ¿Qué hace? ¿Qué realiza? Y muchos de los estudiantes no saben en qué trabajan sus padres. Y yo estoy seguro que si ustedes mañana preguntan a alguno de sus estudiantes que expliquen o que describan la actividad que realizan sus padres en la que trabajan, algunos lo van a hacer fácilmente, otros no lo van a saber. Y no es que sea divina, maga, bruja, no. Es que es la realidad. ¿Cómo el estudiante va a ser capaz de explicar si todavía ni lo conoce, ni sabe, ni ha conversado de ese tema con sus padres? Ah, sí, mi mamá trabaja en costura. ¿Y qué cose? Ah, no sé, Miss. Solamente sé que trabaja en costura. ¿Mm? Entonces, por eso es que no es la competencia por la competencia. No es que sí, yo desarrollo, ya logró mi estudiante, tiene A. ¿No? Esto involucra mucho. Dígame, maestra. ¿Sí? Entonces, para que el estudiante pueda explicar, es importante que conozca, que comprenda, que sepa, pero que además tenga que poder entender que esta labor que realiza va a generar la obtención de un dinero para cubrir necesidades y que estas necesidades tienen que ser necesidades y no deseos. Porque los deseos se diferencian de unas necesidades. Y eso es lo que tiene que comprender el estudiante. Porque también se ha visto, ¿no? No, que me tiene que dar mi propina para ir al colegio, me tiene que dar mi propina. Y la mamá para que no le haga escándalo, o el papá para que no le haga, ya toma tu propina. Pero no le está explicando que ese dinero es parte de un trabajo que ganó para cubrir otra necesidad. Y eso es lo que se debe de entender. Y el estudiante tiene que comprender eso. ¿Qué más me dice en tercer grado? Usa de manera responsable los recursos dado que estos se agotan. Obvio, se gastan. Y realiza acciones cotidianas de ahorro del uso de bienes y servicios que consumen en su hogar y en su institución educativa. ¿Por qué los estudiantes tienen que saber que se cierra el caño, por ejemplo? ¿Por qué los estudiantes deben de saber que cuando no va a haber nadie en el aula, deben de apagar el fluido eléctrico, la luz? ¿Por qué debe de saber que él puede en el hogar disminuir el consumo de la energía eléctrica? Tienen varias habitaciones, pueden estar de repente en un momento, la mayoría en una habitación, y disminuye. Y que hagan la prueba, puedo ir comparando los recibos del consumo de electricidad. Puede suceder lo mismo con el agua. Entonces, es importante trabajar ello. Describe los roles económicos que cumplen las personas de su comunidad e identifica las relaciones que se establecen entre ellas para satisfacer necesidades y generar bienestar en los demás. Esto me dice cuando termina el ciclo, en corto ciclo, o sea, cuarto grado. Ejecuta acciones que contribuyen a la economía familiar, diferenciando entre necesidades y deseos. Utiliza responsablemente los servicios públicos de su espacio cotidiano y reconoce que tiene un costo y deben ser bien utilizados. Esto me pide en cuarto grado. María levantó la Miss, buenas mano. noches. Buenas noches. Miss,
Usted está hablando de los recibos. Mira, yo en la escuela trabajo acá en Huancayo, con Mayo. Mira, en el plan anual nosotros trabajamos al inicio de la clase qué temas lo vamos a tocar, viendo el diseño curricular. A base de eso planificamos. Si trabajamos lo que es de energía, lo que, como usted dice, justo intercambiamos recibos, pedimos y traen los modelos los niños y está bien cómo se trabaja, o porque nosotros siempre nos basamos en lo que planificamos en el plan anual que trabaja para todo el año que hace la institución, que hacemos al inicio de clase los maestros. Acuérdense que tiene que ser sostenible, acuérdense de que, si bien es cierto, nosotros lo ponemos desde la planificación anual al inicio de año y lo vamos desarrollando, tiene que ser, tiene que mantenerse, tiene que sostenerse, tiene que dar resultados. ¿Para qué? Para que se pueda apropiar el estudiante. Tomemos en cuenta algo más. Por ahí, como gracias María por justamente tomar en cuenta esto. Algunos colegas sí lo planifican desde el inicio, en la planificación anual. Otros, en otros casos, se ha obviado o se les pasó, ¿no? No significa porque yo no lo he colocado, no lo trabajo. Ojo, recuerden que la planificación es flexible. Lo puedo reajustar en el camino. No porque lo dice Fanny. Justo quería llegar a eso, Mix, porque yo trabajé también anteriormente en, solo que lo que es Junín yo trabajo acá en el Huancayo, vive en Huancayo, pero anterior trabajé en otro distrito que es de acá, más o menos, ahorita que trabajo 2, 3 años, estoy trabajando acá en Huancayo mismo, pero ahí no, el director, cuando yo llegué, trabajé ahí, ya habían hecho la planificación un año antes, en diciembre creo, y me dijo, sí, profesora, estos son los temas, esto vamos a trabajar, me dijo así, pero como te digo, ahí, trazaba un año, no hemos trabajado así ese tema. Claro, yo sí sé, porque bueno, he estado acompañando escuelas, ¿no? Muchas escuelas, entonces sé que pasa eso, pero por eso también les digo, no porque yo he planificado y no lo consideré, no lo voy a trabajar, porque la planificación es flexible, yo lo puedo ir reajustando, lo puedo ir modificando, no porque lo dice Fanny, no, es porque es una de las características de la planificación. Tómenlo en cuenta porque puede venir en una de las casuísticas el día de su examen. ¿Eh? Es justo flexible. quería llegar a eso, Mrs., por eso ya era mi pregunta, porque en una escuela hemos trabajado y en otra no, decía, porque yo trabajo mismo, pero en anterior que trabajé en el otro distrito, a pesar que trabajé todo el año, no habían tomado ese tema y no trabajamos porque yo estaba siempre estoy con quinto, sexto, y yo estaba con sexto y con cuarto grado, esa fecha, ese año, no trabajamos. Ya pues dije que como trabajaron, hacíamos las sesiones por cada, por grado, y ya pues nos hemos basado en lo que está en el plan y hacíamos la sesión y no trabajamos todo el año. Ah, ya ve. ¿Y a quién perjudicaron? A los niños, maestra, a la comunidad en general. Justamente, eso es lo que no se quiere, ¿sí? Por eso es de que cuando nosotros planificamos y se nos pasa, a cualquiera se nos puede pasar. No significa que porque no estuvo desde un inicio no lo voy a trabajar. Yo lo reajusto mi planificación. Sí lo puedo hacer. Y si algún directivo, algún especialista de la UGEL, algún especialista del ADREL, algún especialista del ministerio le hace la observación y le dice, pero usted planificó esto y está trabajando otra cosa, disculpe, de acuerdo al currículo nacional, me dice que una de las características es que es flexible. Por lo tanto, en vista de que es una necesidad de aprendizaje de mis estudiantes, lo he considerado. Nadie te va a discutir. ¿Por qué? Porque estás hablando con fundamento. Es como yo decía en uno de los talleres, también les decía, no, ustedes cuando van al médico y el médico diagnostica y dice, señora, usted se va a operar del apéndice. Ay, no, doctor, por favor, disculpe, yo quiero que me opere del corazón. ¿Por qué me va a operar del apéndice?
nosotros no podemos intervenir en eso, porque el profesional es el médico y él ha hecho un diagnóstico, nos ha hecho evaluación, ha tomado en cuenta todas nuestras características para diagnosticarnos, ¿no? Todos los síntomas, los exámenes médicos. Pero en educación, muchas veces aceptamos sugerencias o propuestas que no responden a la necesidad de nuestros estudiantes. Y nosotros somos los especialistas en nuestra aula. Nosotros sabemos lo que necesitan nuestros estudiantes y lo mínimo que tenemos que lograr está planteado de acuerdo a estos desempeños, al estándar y a las competencias que debemos de trabajar. ¿Podemos dar más? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos mirando nuestra realidad. ¿Podemos dar menos? Pues no. La idea no es dar menos, la idea es darle lo mejor para que el niño logre. Entonces, tengamos cuidado, sí pasa, gracias maestra por esa compartirnos, ¿no? Esa experiencia que ha tenido usted, porque es una realidad que pasa en las escuelas y que nos puede pasar de repente, todavía felizmente nos queda, ¿no? Nos queda esto de septiembre, nos queda octubre, nos queda noviembre y diciembre y podemos planificar todavía ello. Profesora. Bien, entonces continuamos. Sí, dígame. Pero también están acorde con los cuadernos de trabajo y también en las tablets. También. Porque justo yo también le he trabajado hoy en donde está muy bonito en los cuadernos de trabajo de 4º grado. Claro que sí. Sí, nosotros ahí. Y quienes los trabajamos los cuadernos de trabajo, ahí están todo lo que está el currículo. Y también en las tablets de Aprendo en Casa, en donde ya está ahí, ya está todo diseñado. Sí, todo ya está ahí y se van trabajando conjuntamente con la tablet, los cuadernos y sus cuadernos de información que tienen que llevar algunas tareas. Por eso digo que sí, yo le he trabajado en 4º grado, en donde hay, perdón, en 6º grado. En 6º grado, como yo soy unidocente, voy por ahí. Entonces, en el 6º grado hay unas balancitas en donde dice los egresos y los ingresos y qué familias, en donde una balanza está inclinada a los ingresos, los egresos y quién se endeuda, quién no se endeuda. Y está explicadito, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias también. Bueno, eso era mi aporte, eso es lo que para debemos de que en los aprovechar. cuadernos de trabajo está excelente. Los cuadernos de Gracias, trabajo a maestra. fin de año deben estar terminados. Deben estar terminados. ¿Por qué? Porque es prácticamente nuestro apoyo, nuestra ayuda. Revisen los colegas, hay muchas cosas. Yo sé que hay colegas que lo trabajan, pero también sé que hay colegas que no lo trabajan. Otro secretito. Se me fue el internet. Otro secretito. Muchas de las preguntas que vienen en las evaluaciones están tal cual está su cuaderno de trabajo. Así. Generalmente 4º, 5º y 6º grado. Por allí algunas ha venido del 1º grado. Así que es muy importante tomar en cuenta. Estoy hablando porque después no diga, uy, la misma no nos dijo ese tip, no nos dijo ese secretito que había, que lo he encontrado. Sí, eso sucede. Así que yo les recomiendo, busquen, revisen los cuadernos de trabajo, lean las actividades, viene, en muchos casos ha venido tal cual, no le han cambiado absolutamente nada. Así que tómenlo en cuenta. Bien, entonces vamos a terminar con esta parte de los desempeños de 5º y 6º. Volvemos a repetir y volvemos a recordar que tenemos que en 5º grado se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo y en 6º grado ha logrado el nivel esperado. En este caso de 5º y 6º ya nos damos cuenta que tenemos más desempeños y que vamos a poder ir mirando muchos más aspectos. Explica el proceso económico. Se me fue el internet, no entendí, no escuché nada. Ah, ya, Miss, no se preocupe porque le van a hacer llegar el video, ¿sí? Así que no se preocupe. Volvemos a repetir que en 5º grado
los estudiantes se encuentran en proceso hacia el nivel esperado. Y en sexto grado se encuentran en el nivel de logro. Logra el nivel esperado. ¿Qué me dice? Tengo aquí en quinto grado, tengo 1, 2, 3, 4, 5 desempeños. ¿Sí? Lo mismo sucede en sexto grado. Pero en el quinto grado me está indicando que explica el proceso económico, ¿sí? El funcionamiento del mercado y cómo las personas, las empresas y el Estado como agentes económicos que cumplen distintos roles económicos, se organizan y producen bienes y servicios mediante el uso de dinero para la adquisición de estos. ¿Cuáles son bienes? ¿Cuáles son servicios? Acuérdense, eso lo tiene que entender el estudiante. Explica cómo el Estado promueve y garantiza intercambios económicos en diferentes sectores y cómo las empresas producen bienes y servicios para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Si bien es cierto, aquí me habla del mercado, aquí ya me está hablando del Estado, este sexto grado. Argumenta la importancia del ahorro. Ojo, argumenta. También me habla en sexto, argumenta. El argumenta es dar argumento respecto a un tema. En este caso, hay la importancia del ahorro. Y tiene que tener fundamento, sustento. No es simplemente el decir por decir. No, por eso me habla sobre argumenta. ¿Sí? Y de la inversión de recursos, así como la cultura de pago de las deudas contraídas. ¿Por qué hay tanta gente morosa? Porque justamente no se ha trabajado este tema. Es algo que debemos de trabajar. El estudiante tiene que entender, tiene que saber y comprender la importancia de las deudas contraídas. La importancia de cumplir con compromisos de pago de deudas y responsabilidad tributaria para mejorar los bienes y servicios. ¿Por qué yo debo de pagar mi deuda? ¿Por qué no debo de endeudarme con algo que no voy a poder pagar? ¿Para qué me voy a poner cable o Netflix si no lo voy a utilizar? Si va a ser en realidad un consumo, un gasto, una deuda que no me genera ningún beneficio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta ello. Representa de diversas maneras cómo influye la publicidad en sus decisiones de consumo. Ojo, cómo influye la publicidad. Aquí representa, ojo, mira, aquí dice representa. ¿Y qué significa representar? Acá dice explica cuál es el rol de la publicidad y cómo influye en sus decisiones de consumo y de su familia. Aquí el representa es mucho más sencillo, más simple que el explica. Acuérdense, quinto grado y el otro es sexto grado, fin de ciclo. Argumenta la importancia de conocer los derechos del consumidor. ¿Cuántos de nosotros no leemos las letritas pequeñitas de nuestros contratos? Eso, y ahí están los derechos del consumidor. Y muchas veces nosotros no sabemos que tenemos ciertos derechos. ¿Por qué? Porque no los hemos leído, no los conocemos. Es muy importante que el estudiante conozca ello. Elabora un presupuesto personal y familiar. Explica cómo el uso del dinero afecta positiva o negativamente a las personas y a las familias. Y formula planes de ahorro e inversión personal. Y de aula. Ojo, también miren, y de aula. Yo puedo hacer un plan de ahorro de aula, ¿para qué? Buscando qué. De repente comprar pintura para pintar mi aula porque, bueno, lamentablemente no la pintaron. De acuerdo con metas trazadas y fines previstos. ¿Por qué con metas trazadas? No, está prohibido. No puede poner eso como finalidad, no puede ser. Disculpen, de acuerdo a los desempeños que tengo en sexto grado en la competencia gestión de recursos económicos, me permite trabajar con mis estudiantes un presupuesto. Y voy a hacer un plan de ahorro e inversión. ¿Lo puedo ejecutar? Sí. ¿Se puede quedar solo en un plan? También.
pero el estudiante tiene que comprender que tiene una finalidad. Estoy buscando un fin. Yo no puedo gastarme todo el dinero que he ganado de un trabajo, de un bien o de un servicio que presté. Tengo que saber qué porcentaje debo de utilizar. Y yo estoy seguro que la mayoría de maestros sí lo sabe hacer, lo hace en su familia, por eso puede adquirir estudios, por eso puede adquirir maestrías, doctorados, por eso puede obtener mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque sabe administrar y eso también lo tiene que enseñar al estudiante. María intervino, tiene la palabra. ¿O se olvidó de bajar la manito? Promueve actividades para fomentar el respeto a los derechos del consumidor, la responsabilidad socioambiental de las empresas, el ahorro personal y la cultura de pago de impuestos. Muchos no estamos acostumbrados a solicitar boletas o facturas. Y estas boletas o facturas son las que nos ayudan a generar impuestos. ¿Para qué? Para obtener bienes y servicios comunes, ¿no? Entonces es muy importante que esto se entienda, se comprenda y se trabaje. Bien, entonces ya hemos revisado. ¿Por qué hemos revisado, cada uno de ellos? Porque justamente es lo que tenemos que entender para poder comprender cómo es que lo voy a trabajar, qué es lo que debo de hacer y cómo es que estas se vinculan con las casuísticas que nos van a tomar al momento de ser evaluados. Entonces, y con mucha más razón si es que no lo estamos trabajando, ¿sí? Sí, con mucha más razón si no lo estamos trabajando. Así que tenemos 3 meses para poder colocarlo en nuestra planificación. Bien, entonces, ahora, nosotros ya hemos revisado, hemos conocido, ya nos hemos dado cuenta qué estrategias metodológicas puedo trabajar con ellos. Tenemos diferentes estrategias. Estas solamente son algunas estrategias, ¿sí? Ahorramos cuidando los recursos, por ejemplo, trabajar un plan de ahorro de recursos que podemos obtener desde casa o algunos recursos de la escuela. Entrevistas y exposiciones de expertos, invitando a expertos. ¿Y quiénes van a ser expertos? Experto va a ser una persona que trabaje, que conozca, que sepa de cómo es que se brinda un servicio o un bien, o cómo es que genera recursos para su familia. También puede darse el caso de que conozca cómo es que se elabora un plan de ahorro, un presupuesto familiar. Entonces, podemos utilizar esta estrategia de entrevistar o exponer. Una visita guiada o de estudio. ¿A dónde puedo realizar una visita si estoy hablando de ahorro? Puedo visitar una central o un museo, el Museo de la Electricidad, por ejemplo. Puedo utilizar o puedo realizar una visita a una institución que me permita mirar, ¿no?, la gran cantidad de conexiones de agua, de repente, o algún lugar donde se esté realizando intercambio económico, como en el caso de la Miss Denise, que los estudiantes participaron en la feria. Esa es una visita que también pueden realizar otros estudiantes que de repente no están participando, pero pueden visitarlos. Realizar análisis de gráficos estadísticos. Esos gráficos estadísticos que trabajamos en matemática nos sirven para trabajar analizarlos en esta competencia. Análisis de imágenes. Hemos revisado en las competencias anteriores el análisis de imágenes, ¿no?, de antes, ahora. Pero en este caso el análisis de imágenes que me permitan mirar o
trabajar casos sobre el ahorro, ¿no? Análisis de casos, situaciones que podemos plantear, testimonios, como el que nos ha contado la maestra, ¿no? Testimonios, los testimonios son ricos, importantes. Testimonios de familias de repente que estuvieron en su situación económica muy mala y que pudieron sacar adelante, creando algún bien, algún servicio. ¿Cómo es que de la nada pudieron hacer una gran empresa? Esos son testimonios de generación de recursos económicos. Las grandes empresas, Cola Real, por ejemplo, ¿no? Es de una familia ayacuchana, que ahora es prácticamente mundialmente conocida. Entonces, hay situaciones o análisis o testimonios que nos va a servir como estrategia para trabajar esta competencia. ¿Son todas? No, hay muchas más que nosotras podemos seguir investigando y proponiendo. Todo aquello que nos ayude es bueno. Una vez que lo hemos planteado, lo podemos ir modificando, podemos compartirlo con los colegas. Por allí alguna dirá, ay, no, pero yo estoy pagando mi plata para estudiar, ¿cómo es posible? Yo lo estoy aprendiendo. Pues lo vas a aprender más cuando lo compartes, cuando lo explicas a otro, cuando lo pones en práctica. Eso va a enriquecer. Ahí, como yo le digo a las chicas, eso se llama costo-beneficio. Yo se lo doy gratis, ellos aprenden y yo me fortalezco. Entonces, costo-beneficio. ¿Por qué? Porque una siguiente, cuando lo vuelva a aplicar, lo voy a hacer mejor. Entonces, voy a poner en práctica y voy a seguir aprendiendo para mejorar. Bien, y como vuelvo a repetir, la competencia de personal social en las 5 competencias, vamos a trabajar estos mismos procesos didácticos, ¿sí? Estos mismos procesos didácticos. La problematización que va a referirse a ese punto de partida, a esa situación, a ese caso, a esa imagen, a ese dilema moral. En este caso específico, para esta competencia, vamos a trabajar actividades que pueden darse a través de imágenes o de situaciones, o de repente de alguna experiencia de algún estudiante o alguna familia. El análisis de información, donde vamos a ampliar la temática que vamos a trabajar. Si yo partí a partir de una visita a la feria donde realizaron el trueque, en el análisis de información realizaré o explicaré o daré un pequeño texto sobre lo que significa la economía, sobre lo que significa el trueque, lo que significa el bien y el servicio que se presta. Y finalmente, los acuerdos o toma de decisiones, en la cual el estudiante va a formular un compromiso para poner en práctica esto nuevo que está aprendiendo. Entonces, este proceso didáctico no se modifica, no cambia, ¿sí? No cambia, no va a ser uno para una competencia, otro para otra competencia, no. Estos procesos didácticos nos van a servir para las 5 competencias de personal social. Bien, entonces, ahora nos vamos rápidamente a nuestros casos, ¿sí? Los casos de las casuísticas que vamos a desarrollar, que ustedes ya la tienen el link, ¿sí? Tienen el link para que puedan ingresar y poder desarrollar. Recordemos que es muy importante que ustedes desarrollen los casos, porque en una siguiente
actividad, ustedes pueden preguntar, pedir aclaraciones, saber por qué sí, por qué no, por qué era esto, por qué era lo otro, no lo comprendí bien, quiero que me indique esto. Entonces, es muy importante. Además, ojo, en este espacio no tengamos temor a equivocarnos. Si nos equivocamos, bien, del error se aprende. El error es constructivo. Acá nos podemos equivocar, porque yo estoy segura que el día de la evaluación no se deben de equivocar. Ese día en el cual ustedes estén dando su evaluación para el nombramiento o para el ascenso, tienen que hacerlo bien. Y estoy súper segura que sí va a ser así, porque lo están poniendo en práctica. Bien, entonces, ahora sí. Tenemos este caso. Bien, vamos a ver este caso. ¿Qué me dice el caso? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a ver quién? ¿Una maestra o un maestro? A ver, ¿quién me puede colaborar con la lectura? Maestra, yo le ayudo. Muchas gracias, Alcira. También ¿cómo se llama? Lo de arriba, me olvidé. Las imágenes que están junto a esto o solamente la parte de abajo. El diálogo que se está dando. Claro. Sí. Ya, está bien. Un momento, disculpa. Ya, le estaba preguntando si los diálogos también voy a leer. Sí, el diálogo también. Mira, Kelly, el nuevo refresco que sale en la tele, voy a comprarlo ahora mismo. Quiero probarlo. Pero Jaime, cuesta el triple y tenemos que comprar otras cosas. ¿Nos faltará dinero? No, no importa. Pagaremos con la tarjeta de crédito. El comercial dice que es bueno. ¿Te puedo apostar que sí? Según el diálogo, consideran que el personaje de Jaime es un consumidor responsable porque A. Sí, porque pagará con su tarjeta de crédito para que no le falte el dinero en efectivo. B. No, porque se gastará el dinero de otras cosas y no podrá comprar más cosas. No, porque se guía del comercial sin analizar las consecuencias de su gasto. Gracias, Miss. Bien, entonces aquí hay un diálogo, están conversando. Va a obtener un producto, ¿sí? Va a obtener un producto. Él quiere probarlo. La esposa, en este caso, le indica que no lo haga, les va a faltar dinero, pero Jaime dice, no importa, no importa. Gracias, Miguel, ya respondió. Pagaremos con la tarjeta de crédito. El comercial dice que es bueno, te apuesto que sí, todavía seguro. Pero aquí, según el diálogo, me pregunto, ¿consideran que el personaje de Jaime es un consumidor responsable? ¿Por qué? Recuerden que dentro de la competencia nos hablaba sobre el consumidor responsable. ¿Cuándo debe de ser un consumidor responsable? Debe de pagar sus deudas, ¿verdad? Tiene que asumir las consecuencias de sus actos, debe de pensar antes de tomar una decisión. Vamos a ver, tenemos tres alternativas. Gracias, Felicitas. Entonces,
Sí, porque pagará con su tarjeta de crédito para que no le falte el dinero en efectivo. Bueno, puede ser, ¿no? Que, claro, no le debe de faltar porque dice nos faltará dinero, pero él está solucionando esa parte. Ah, claro, acá dice, pero Jaime, cuesta el triple y tenemos que comprar otras cosas, nos faltará dinero. Esa es la A. B, no, porque se gastará el dinero de otras cosas y no podrá comprar más cosas. C, no, porque se guía del comercial sin analizar las consecuencias de su gasto. Aquí me habla de un consumidor responsable. ¿Por qué? O sea, si considera según el texto, según el diálogo, entonces aquí la respuesta es la letra C. Efectivamente, ya me respondieron algunos. Porque se guía del comercial. Claro, de frente, aquí dice, ¿no? El nuevo refresco que sale en la tele, voy a comprarlo ahora mismo, quiero probarlo. La esposa es que le hace pensar. Pero Jaime, cuesta el triple y tenemos que comprar otras cosas, nos faltará dinero. No importa, o sea, esto que le dice ella, no importa, dice, no importa, pagaremos con la tarjeta de crédito. El comercial dice que es bueno, te apuesto que sí. O sea, no está siendo un consumidor responsable porque no ha analizado antes de comprar. Es muy importante tomar en cuenta que antes de realizar una compra o un consumo de algún servicio, debe de considerar, ¿no?, los gastos, debe de considerar si en realidad el dinero que tiene lo debe de invertir o si va a salir perjudicado en todo caso al asumir este nuevo gasto. Bien, entonces en este caso es la letra C, efectivamente. Vamos al segundo caso. A ver, el segundo caso, ¿alguien me ayuda? María, ¿podrá? Denis, Miguel, Jesús. Ya, A mi, ver. yo le leo, mi cita. Gracias, María. Mi Bien. solo. Bien. Desde aquí arribita. En el barrio, en el barrio Santa Elena, Julia no desperdicia, sí, con mi celular, no desperdicies así el agua. Los vecinos de San Camilo no tienen ni una gota. Nos han pedido que lo usemos responsablemente. Julieta, ten en cuenta que estás gastando más dinero de lo que de lo necesario, y podrías utilizarlo en otras cosas. Además, el agua es un recurso agotable y es de todos. Piensa en los demás. Mira, Belén, yo pago mi recibo puntualmente. Puedo gastar el agua como me dé la gana. Según el diálogo, Julia necesita comprender sobre A, el uso responsable de los servicios públicos; B, el uso irresponsable del pago de su recibo de agua; C, el uso del agua para regar las plantas por las mañanas. Gracias. A ver, entonces vamos a ver cuál sería la respuesta. Esta señora Julia está gastando el agua, ¿verdad? Y la vecina le está indicando que no, que con ese gasto que hace podría utilizarlo en otras cosas. Gracias, felicita. Marisa levantó la mano. Mi Marisa levantó la mano, puede intervenir o de repente se le marcó al momento que quería dar su respuesta. Bien, ya tenemos algunos. ¿Alguien más? A ver, vamos dando la respuesta.
Aquí hay varios, a ver. A ver, quisiera leer de la mayoría sus respuestas, por favor, vamos. A ver, vamos a ver, Abel, Adrián, su respuesta, Milcar, Antonia, Berta, Betty, Celi, Denis, Doris, Edbe, Elga, Elsa, Eudocia, Flora, Felicita ya respondió, Gladys, Hugo, vamos, Javier, Jenny, Karina, Lisette, vamos marcando sus respuestas. A ver, vamos con su respuesta. Rosa, Rocío, René, Soledad, Violeta, Walter, ya lo marcó, ¿eh? Algunos están marcando bien. Listo, gracias, Fulgencia, Antonia, Jesús, Miguel, Felicitas, bien. Listo, vamos, gracias. Bien, entonces, aquí es fácil darnos cuenta, ¿verdad? Recordemos que inclusive en los casos nosotros vamos a tener pistas, ¿sí? Cuando nosotros revisemos las casuísticas, nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber pistas que nos van a ayudar a encontrar rápidamente la respuesta. Dice, ¿no? Cuando hace el diálogo, cuando empieza el diálogo, dice, Julia, no desperdicies así el agua. Los vecinos de San Camilo no tienen ni una gota. Nos han pedido que lo usemos responsablemente. Ya, acá ya me está diciendo la respuesta. Ya, ahí ya me está diciendo la respuesta. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante. Siempre dentro de los casos vamos a buscar las pistas. Dice, según el diálogo, Julia necesita comprender sobre el uso responsable de los servicios públicos. ¿Por qué? ¿Por qué necesita comprender esto? Porque está desperdiciando. Ella cree que porque paga su plata, ya, ella puede gastar el agua como le da la gana. Pero el agua es un bien público, es un recurso que se agota y que debe de usarlo responsablemente. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es la letra A. No puede ser el uso irresponsable del pago de su recibo porque ella dice acá, yo pago mi recibo puntualmente. Entonces, no. Esa no corresponde. El uso del agua para regar las plantas por las mañanas. Pero aquí me está hablando de que ella ha recibido un pedido. Nos han pedido que usemos responsablemente. Entonces ya esta tampoco podría ser. Mi respuesta es la letra A. Es la letra A. ¿Listo? Entonces ya tenemos en el segundo caso. Vamos por un caso más. Me falta borrar por acá. Listo. Siguiente. Caso 3. Listo. Dice. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están analizando la dinámica del mercado de medicamentos. Ojo, la dinámica del mercado de medicamentos. Acuérdense que nos decían que aprendan lo que corresponde al mercado, ¿sí? En este caso está hablándonos del mercado de medicamentos. En este contexto han reconocido que la cantidad demandada de medicamentos responde de manera muy poco sensible ante cambios en el precio de estos. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica el tipo de demanda que han reconocido los estudiantes? ¿Cuál de las siguientes alternativas indica el tipo de demanda que han reconocido los estudiantes? Primero tengo que saber que me está hablando del mercado de medicamentos. Luego también tengo que saber
que han reconocido la cantidad de demanda de medicamentos responde de manera muy poco sensible ante los cambios de precios. Ojo, ante cambios en el precio. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica la demanda que han reconocido los estudiantes? Hay una demanda unitaria. Será una demanda unitaria, o sea, una demanda de un único producto. ¿Será una demanda inelástica o será una demanda con elasticidad unitaria? Entonces, lo primero que tengo que saber que es una demanda. Luego tengo que saber a qué se refiere. ¿Cuándo voy a hablar de una demanda unitaria? ¿Cuándo voy a hablar de una demanda inelástica? ¿Y cuándo voy a hablar de una demanda con elasticidad unitaria? Entonces, cuando hablo de la elasticidad de la demanda, es de esa situación que va a haber una variación de precios, ¿sí? Va a haber una variación de precios. Cuando hablo de una demanda inelástica, es cuando se va a dar esa situación de cambio, pero, como dice, poco sensible, ¿no? Que va a haber un cambio de precio, pero que de repente eso no va a modificar el consumo que se hace. Por ejemplo, si hay una persona que normalmente bebe mucho, así suba el precio del licor, va a seguir consumiendo licor. Si hay una persona que fuma constantemente y el precio de los cigarrillos aumenta, va a seguir consumiendo aunque estos hayan aumentado. En este caso me está hablando de los medicamentos. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están analizando la dinámica del mercado de medicamentos. O sea, lo que está sucediendo con los medicamentos. En este contexto han reconocido que la cantidad de demanda de medicamentos responde de manera muy poco sensible ante cambios en el precio de estos. O sea que en este caso, como dicen, ¿no? Responde de manera muy poco sensible, o sea, no es tan variado, sino que continúan teniendo esa demanda. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica el tipo de demanda que han reconocido los estudiantes? A, demanda unitaria, demanda inelástica o demanda con elasticidad unitaria. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Vamos a ver. Listo, gracias. Ya tengo uno. A ver quién más. Vamos respondiendo. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Recordemos cuando vamos a trabajar con los estudiantes, debemos de conocer la terminología, porque muchas veces nosotros trabajamos y no conocemos. Entonces, el estudiante también tiene que conocer a qué se refiere. Gracias, Denny. Gracias, Matías. ¿Quién más? A ver, vamos. Ahora. ¿Alguien más? Vamos, gracias. Listo. Entonces, tenemos que la respuesta para este caso. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bien. En este caso es una demanda inelástica. Demanda inelástica. Acuérdense que cuando hablamos de una demanda inelástica es que hay poca sensibilidad ante el cambio de precio. O sea, hay
¿cómo les puedo decir? A ver, es que quieren seguir consumiendo o van a seguir consumiendo a pesar de que el precio ha cambiado. Eso significa una demanda inelástica, ¿sí? Entonces, Miri, pero es dígame, Alcira, inelástica, quiere decir de que no van a consumir mucho, ¿verdad? van a seguir consumiendo Pero a no en gran pesar, cantidad, a pesar del costo. de que ha cambiado el precio. Denise, Pero Miss, no me queda claro. Miss, disculpe. Ah, Visita, nos o mucho. podría, no sé si a mí también no me queda muy claro, pero no sé si nos podría ya, a ver, explicar ¿cuándo las es tres demandas. ya, inelástica? Unitaria, inelástica, las tres, por favor. Ya. Sí, Miss, por Cuando, favor, porque- primero, cuando hablamos de elástica, elasticidad, ¿qué cosa es elasticidad? Entonces, por ahí vamos a darnos más o menos la idea, ¿sí? La elasticidad es cuando varía, ¿no? Varía. Si es que hay subida de precio, baja el consumo, ¿no es cierto? Esa es elasticidad, es elástico. Hay un cambio, eso es elasticidad. Cuando habla de demanda unitaria, es que van a estar siempre hacia esa demanda, o sea, ese pedido, esa necesidad de consumir, pero de un solo producto. Y cuando habla de una demanda inelástica, es que van a ser, como se dice, como lo dice por acá, dice, muy poco sensible ante cambios del precio. O sea, va a seguir consumiendo aunque haya cambiado el precio. Por eso yo les ponía el ejemplo. Esa persona subió el licor, ha habido un cambio de precio, pero como consume, es un consumidor del licor, va a seguir comprándolo. No va a haber cambios en eso, sino que más bien, a pesar de que hubo el cambio en el precio, sigue el consumo. Si es una persona que fuma, a pesar de que subió el precio, sigue consumiendo cigarrillos. En el mercado de los medicamentos, a pesar de que ha habido cambio de precio en el medicamento, esa demanda se va a seguir dando porque es una necesidad. Y aquí me dice, responde de manera muy poco sensible ante cambios en el precio de estos. Esto es la definición de lo que significa demanda inelástica. Podría decirse, Rocío, sí, podría decirse de esa manera, ¿no? Que es un producto que es indispensable, aunque sube el precio, va a seguir teniendo una demanda. ¿Por qué? Porque es necesario, lo necesitan estos consumidores. Bien, entonces a eso se refiere. Por eso se habla de una demanda inelástica. Inelástica. Bien, entonces eso es a lo que se refiere. Vamos a la siguiente. Uy, acá, a ver. Vamos a la siguiente. Y ahora, allá, la elasticidad es cuando va a aumentar el precio, ya hay cambio de precio, va a haber menos consumo, o sea, se cambia, ¿no? Cambia, ya no va a tener la misma demanda, a eso se refiere, ¿ya? No va a tener la misma demanda. Por eso se llama elasticidad, se hace más largo, se estira, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ha habido una variación, o sea, varía la demanda. Por eso se llama elasticidad, porque hay un cambio de precio. El siguiente caso nos dice, lee la siguiente definición. Es el aumento persistente del nivel general de los precios de la economía, con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Uy, es algo que pasó en nuestro país. Banco Central de Reserva del Perú. Es el aumento persistente del nivel general de los precios de la economía
con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda. ¿A cuál de los siguientes conceptos corresponde la definición presentada? Tengo letra A, devaluación. Ah, Letra B, deflación. Letra C, inflación. Letra A. Es el aumento persistente Es la letra del C, es nivel la inflación. general de los precios. Y el aumento general de los precios genera inflación en la economía. Ah, con Genera la inflación, consecuente profesora. pérdida de valor adquisitivo. Entonces, ¿qué genera ese aumento? Inflación. Genera genera inflación, claro. Entonces, en este caso la respuesta es la letra C. Bien, genera inflación. Bien, siguiente, vamos. ¿Qué me dicen en esta última? A ver, porque ya nos estamos pasando unos minutitos, le vamos a robar de su tiempo. Una familia compuesta por la abuela, la mamá, el papá y la hija está decidiendo quién va a quedarse en casa a cuidar a la hija que tiene 3 meses de nacida. El costo de oportunidad de quedarse en casa es el siguiente. Abuela, 1.200 soles. Mamá, 1.000 soles. Papá, 900 soles. Si la familia desea maximizar el ingreso familiar en un mes, considerando el concepto de oportunidad, ¿cuál de los tres debería quedarse en casa cuidando a la hija? A esa hija que tiene 3 meses. A, la abuela. B, la mamá. C, el papá. El papá. Acuérdense que la familia desea maximizar el ingreso familiar en un mes. Maestra, la C. La C. maestra, la T. La C. La B, porque la mamá va a dar la teta seguramente. La A, porque la abuela debe de cuidarlo, porque mamá y papá tienen que trabajar. Maestra, es la C Esta T. porque lo que busca la familia es maximizar el ingreso económico de la familia. Entonces, si comparamos lo que gana la abuela, gana la mamá y gana el papá, debía quedarse el papá, porque es El el que papá menos gana gana. menos. Claro, exactamente. Desean maximizar, quieren tener el máximo de ingreso. Por lo tanto, aquí es fácil de darnos cuenta. ¿Quién gana menos? El que gana menos tiene que quedarse a cuidar a la bebé. ¿Por qué? Porque va a maximizar el ingreso. Entonces, ¿quién se tendría que quedar? El papá, porque es quien gana menos. Bien, entonces, esos han sido unos casitos que hemos querido compartir para poder tener algo, ¿no? Sobre esta competencia que es tan importante, tanto como las otras competencias, y que no las debemos dejar de lado. Bien, entonces, ahora sí, estimados maestros, si es que hubiese alguna pregunta adicional, gustosos para responderles. Caso contrario, muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros esta noche de fortalecimiento de aprendizaje, conociendo y repasando los conocimientos pedagógicos de la especialidad de primaria, en el caso de la competencia de personal social.